cápsula y estamos con un invitado muy especial, es Antonio Quintero, abogado especialista en Derecho Deportivo y fundador del escritorio jurídico Carrero Quintero. Vamos a hablar de la Superliga, que es un gigante que nació muerto. Un proyecto que empezó la madrugada europea de domingo para lunes y pintaba como ser la mayor evolución de la historia del fútbol profesional, pero que al día de hoy se ha quedado en ser uno de los fiascos más grandes, ¿no? Lo primero que sucedió es que dos equipos más fuertes de Italia, España e Inglaterra se juntaron para poder crear este evento, pero hoy, 3 días después, estamos más cerca del final que del principio. Los 6 equipos de la Premier, por las presiones sociales y por el rechazo de Boris Johnson, se bajaron del barco como quien abandona un grupo de WhatsApp. Después lo hizo Atlético de Madrid e Inter de Milán. Hasta ahora Juventus y el Milan no se definen, y decimos hasta ahora porque todo puede cambiar en cualquier momento, y solo resisten Real Madrid y Barcelona. En mi opinión, puede ser Florentino el que quede señalado como el gran responsable de todo, aunque otros piensan que en un futuro esto pueda darle más poder a Florentino y al Madrid y salga favorecido, mientras que para otros UEFA y FIFA terminan siendo los más favorecidos ante esta situación. Pero tenemos que también tener en cuenta que en el caso de UEFA y de FIFA, sobre todo FIFA, el Mundial de Qatar 2022, hay una investigación en relación a la concesión, y son muchos los que dicen que estos entes son los que defienden al aficionado, pero estos entes, junto con las federaciones locales, son los que quieren llevarse a las ligas locales a otros países y también hacer las supercopas en el Oriente Medio. Lo cierto es que la Superliga es hoy en día la super pifia, y eso es lo que vamos a hablar hoy acá. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido a Nada es Normal. Gracias por aceptar la invitación. No, vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo sí quiero tratar de destruir esta visión bidimensional que hay, porque este control de la narrativa que se hizo durante estos 2 días en los medios, a mí me pareció muy incorrecto, porque solo se ponía como, no, es que hay 2 lados, la UEFA y la FIFA contra la Superliga y ya, y no hay 2 lados. Eso es completamente mentira. Hay 300.000 lados y no nos hemos dado cuenta de esa historia. Y eso a mí no me parece correcto que siempre se esté discutiendo, no, porque es que algunos defienden a la UEFA y a la FIFA y otros a la Superliga. No. Aquí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la Superliga. Y a mí, yo no estoy de acuerdo con la Superliga, no por la UEFA o la FIFA. A mí me da un poco igual lo que piensa la UEFA o la FIFA. A mí sí me importa es que hay un montón de clubes pequeños que no iban a tener la oportunidad de aprender, de generar ganancias, de representar a su territorio o a las personas que ellos representan. Y eso está mal. Porque, ok, hoy decimos, bueno, algunas personas dicen, ¿y a quién le importa el Sparta Praga? Por favor, el CSK de Rumania, o ¿por qué lo dicen aquí muchas veces la gente muy engreída? Y lo dice porque no es doliente de esos equipos. Pero cuando entonces sale y dice, bueno, por lo menos para los venezolanos, no vaya el Caracas Fútbol Club, no vaya el Deportivo Táchira a una Superliga que hagamos en Venezuela, empezamos a entender que sí nos afecta este tema y que no tenemos que estar apoyando a la UEFA o a la FIFA para tener una opinión sobre el tema. No es un problema bidimensional, es un problema multilateral. Y hay que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque las guerras actualmente se están peleando en los medios de comunicación. Y son guerras que tratan de controlar la narrativa del problema. Y lo hacen ver de esas formas. No, es que son solo 2 lados. No son solo 2 lados. Hay muchos afectados. Entonces, yo quiero empezar diciendo eso porque creo que eso es importante. Pues bueno, ya con este previo análisis que nos ha hecho Antonio, ya estamos un poco en situación. Recordarles a todos que estamos en
YouTube como Nada es Normal Podcast y en Facebook como Nada es Normal Podcast Oficial. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campana y que nos ayudan ahí con el pulgar arriba. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Lizardo. Todo muy bien por acá. Encantado y honrado de tener al invitado Antonio Quintero, el gran amigo. Y bueno, Antonio, esta es tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera empezar realmente mi análisis con respecto a lo que ha sucedido en la Superliga y sobre todo que creo que es una agrupación de clubes con mucho beneficio, con mucho poder económico y realmente fue creada o fue anunciada a través única y exclusivamente por los medios. Creo que es carente de oficialidad, carente de formalidad. Nunca conocimos cuál iba a ser la sede de la Superliga. Un organigrama gerencial más allá de anunciar un presidente o una junta directiva como tal. Quizás yo creo que es un proyecto que en lo deportivo era ambicioso. Realmente nunca podemos estar en contra de ver partidos más atractivos. El tema es la forma como se instala y cómo realmente vulneran los derechos de los demás. Y es como dice Antonio, esto no es un asunto bidimensional donde hay dos partes enfrentadas. Yo creo que, claro, son las partes más visibles y más poderosas, pero hay un sinfín de personas y sujetos de derecho afectados, que son víctimas de todo lo que está pasando y que ha sido mal manejado por los medios. Indudablemente, aquí no conocemos estatutos. Realmente lo que se ha dicho es que estaría por empezar la temporada que viene. Se ha hablado de sanciones, pero yo lo que he leído, sobre todo en el reglamento actual de la UEFA, no hay manera de sancionar en la actual competición, sobre todo la de la Champions y en las ligas. Las sanciones de darse a esta Superliga, porque yo no la doy por muerta todavía. Yo creo que quizás fue un hecho antijurídico que fue frustrado por diversas acciones, pero yo creo que ahí están todavía. Han dicho que la van a redimensionar y que la van a reformar, pero de alguna manera yo no, por más que yo esté en desacuerdo con la Superliga y que mayoritariamente la gente se haya pronunciado, sobre todo los jugadores, ex técnicos, personas con mucha certificación para opinar al respecto, yo creo que no hay que darla por muerta. Yo creo que ese supuesto ensayo está ahí, está latente. Inicialmente esa es mi opinión. Entonces lo que podemos decir es que esto todavía no ha llegado a su fin, Antonio. Esto más bien está comenzando, aunque los medios de comunicación ya dan por muerta la Superliga. No, la Superliga está muerta. La iniciativa para hacer una competencia controlada por los clubes, no. Esas son dos cosas distintas. O sea, mira, hay unos clubes que, vamos a decir, la Champions, la Copa de Europa nace en los años 50. Después de que nace en los años 50, en los 60 nace el similar, que es la Libertadores en Sudamérica. Después de que nace en el año 92, 93, sufre una reforma a Champions League. Esa reforma viene con un himno, una simbología, todo eso. Después de que se crea esa Champions League un poco más fuerte, un poco más elaborada, mejor vestida, sucede que ya para el año 98-99 la mayoría de los clubes no querían jugar con los pequeños y surgió una forma de yo, ¿por qué tengo que estar? Yo soy el producto, ¿sabes? Yo, ¿por qué tengo que obedecer a la UEFA? Soy yo. Es más o menos lo mismo que pasó con los burgueses y la Revolución Francesa. Si yo tengo más dinero que el rey, ¿por qué le tengo que pagar impuestos al rey? Bueno, es la misma forma de pensamiento. Hay mucha gente que piensa, no, es que la Superliga era más dinero y estos tipos, sí, era más dinero, sí. Eso es una de las causas, sin duda alguna. Claro. Pero la causa principal es, quiero control de esta supercompetencia como la Champions League. Yo quiero controlarla, yo no quiero faltar nunca, yo tengo que estar ahí siempre. Eso de eliminarme yo, por favor, yo no me tengo que eliminar con nadie, yo soy el Real Madrid, tengo 13 copas de esta. Yo soy el Manchester United, tengo 2 y he llegado a 5 finales. Entonces, el tema era que ellos no se quieren eliminar porque además, si tú no clasificas a la Champions League, hay una pérdida directa monetaria para estos clubes.
Y estos clubes generaron un ambiente donde se comen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están inflando los precios de los fichajes entre ellos y el mercado en general. Entonces el tema está en que si no tienes dinero, no necesariamente es por el COVID-19, que sí ha golpeado, yo no te voy a decir que no, pero hay mucho de ahí que no es verdad. Entonces aquí la disputa por la Superliga es simplemente, quítate tú para ponerme yo. Eso es en verdad lo que está pasando. Yo quiero controlar el tema, no que lo controles. Pero si el tema no va a desaparecer. Si el tema es poder y son los poderosos los que quieren más poder, ¿a dónde va a llegar esto entonces? Porque tal vez ahora no, pero obviamente más adelante tendrán un segundo intento o buscarán darle la vuelta para ver cómo consiguen el objetivo. Claro que sí. Van a seguir. Mientras esté Florentino, claro, van a seguir. Mientras estén los Glazers, van a seguir. Mientras esté la familia Agnelli, que tiene todos los años del mundo con la Juventus, va a seguir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué es eliminar partes de tu cadena de producción? Como en una empresa donde, bueno, tú produces el producto y le pagas a una empresa transportista para que te haga la entrega y luego otro. Llega un momento en que tú dices, ¿para qué le voy a pagar a un tercero? Yo compro mis camiones y me ahorro ese dinero. Y después llegas y ¿para qué voy a pagar la materia prima? Yo mismo la produzco. Estás eliminando una sección porque tú dices, yo soy el producto. El fútbol soy yo, no tú, UEFA. Claro. Sí, pero claro, yo quisiera agregar incluso poner una pregunta al aire, ¿no? Estos 12 clubes fundadores, los 12 clubes poderosos, los que se atribuyen la titularidad en el fútbol, tal cual como lo manifiesta mi amigo Antonio, ellos de alguna manera a viva voz dicen, nosotros somos los fundadores, nosotros no nos movemos de aquí, por mérito deportivo nunca vamos a salir de la competición, somos los 12 grandes, pero yo me pregunto, o sea, ellos tuvieron que haber suscrito un acuerdo inicial de intención donde en ese mismo, quizás un contrato, eso genere una serie de deberes, derechos y obligaciones que tenían que cumplir cada uno. Entonces, como de la noche a la mañana, por ciertas presiones externas, ahora dicen, yo no fui, yo no formo parte de eso, ahora yo no estoy de acuerdo y yo no voy a estar en la Superliga. Entonces yo quisiera que alguien me respondiera, a lo mejor ninguno de los tres tenemos la respuesta actualmente, pero sí, ellos se presentan y dicen, nosotros somos los fundadores, pero ¿fundadores de qué? ¿De un producto que se llama Superliga? Sí, pero firmaron un acuerdo, un contrato, un memorando de intención inicial. De verdad que me surge ese interrogante y no sé si Antonio tiene mayor información al respecto. A ver, tú como abogado, Rafael, igual que yo, el tema es que sabes que aquí hay un contrato, o es un contrato verbal, o es un contrato por escrito, pero hay un contrato. Así que claro que está firmado. Que si te saliste legalmente del contrato o no, bueno, eso es algo difícil para nosotros que no tenemos el documento o que no sabemos qué contiene el documento. Pero claro está de que hay un documento o hay un acuerdo entre ellos. Y ese acuerdo entre ellos debe tener unas consecuencias, porque ellos deben haber previsto internamente, interesantemente, qué pasa si uno de estos que está aquí se vuelve loco, pues. Entonces, a todo el punto, yo creo que sí, hay algo escrito y tiene que haber alguna consecuencia. Yo creo que si se ponen a ejercer la consecuencia hoy o mañana o pasado, simplemente van a seguirse prendiendo en candela. Lizardo dijo que todavía quedaba la Juve, el Madrid, el Milan y el Barça, donde el Milan y la Juve están todavía dudosos. No. Ya la Juve en su comunicado, aunque ellos no dicen me salgo, que es a lo que se refiere Lizardo, ellos dicen no puede suceder la Superliga en las condiciones en las que estamos ya. Entonces, al no poder continuar la Superliga, esa es una forma bonita de decir me salgo, pero no te doy la razón diciendo me salgo. Entonces, para mí sí, la Juve está fuera y el Milan está fuera. Solo queda el Barcelona y el Real Madrid. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a demandar al Manchester United? Cuando ya tienen esa reputación súper destruida. ¿Van a demandar al Tottenham? Cuando barrieron el piso con la reputación de ellos. Difícil. O sea, tú si vas a ejercer alguna acción, lo harás después, pero incluso yo no lo haría. Porque aquí es donde tú tienes que mantener las relaciones con tus partners
para que si en un futuro encuentras la manera de hacer esto, porque además ellos ahora están fuera de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos. Entonces ellos van a tener que estar unidos para seguir peleando por ellos. Porque si no siguen unidos, la ECA va a opinar todo en contra de ellos. Van a perder más poder aún, porque entonces ahora, fíjate tú que la Champions League está hablando de que repitan 2 personas, estén clasificadas automáticamente. Y parece que ya están pidiendo que se quite eso. Entonces ya la ECA no te protege a ti. Tienes que hacer algo que te proteja a ti. Entonces pelearte con tus partners, con tus socios, yo al final creo que es que sí, la vía incorrecta. Algo que a mí me pareció muy extraño desde el principio es que no estuvieran alemanes y franceses, que en lo que es temas políticos y económicos en Europa tienen mucho peso. No sé si haya tenido eso algún tipo de influencia, pero en Europa, en lo que son temas políticos y económicos, los primeros siempre son Francia y Alemania. Y en lo que no vi clubes alemanes y franceses, a mí ya eso, no sé, me pareció un poco extraño, lo vi un poco raro. Rápido te contesto, muy sencillo. El único club francés que ahorita tiene el poderío para ir es el PSG. Y el PSG está conectado directamente con Ceferín. Y hay un trato comercial detrás del PSG de televisión y todo, que está esponsoreado por los mismos dueños del PSG. Y obviamente no se iban a pelear con sus partners porque ellos estaban perdiendo. Por otro lado, en el caso de los alemanes es mucho más sencillo. Los alemanes, como buenos estrategas y buenos planificadores, dijeron, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Claro. Si no hay nada, nos metemos, porque tenemos una invitación por 30 días. Pero vamos a ver cómo reciben esto, porque estos tipos se están lanzando a lo loco. Vamos a esperar. Y después salieron como los héroes, no, en contra de la Superliga, yo nunca, no sé qué. Ay, por Dios. Si todos sabemos cómo todo se reúne. Si donde está Florentino, mira, yo he estado en convenciones de la ECA. Todos ellos se conocen, Florentino, Karl-Heinz Rummenigge, todos ellos van de la mano. Yo los he visto, todos tomando tragos juntos, todos echando bromas, saludando. Entonces es lo mismo. Ahora bien, lo comentábamos ayer en un live que tuvimos con Gustavo Mijares, con Darwin Rodríguez, con Ricardo Pérez el Lobo. Yo me hacía esta interrogante, ¿no? Porque al plantearse una batalla legal, una guerra de acciones y recursos por todas partes, tomando en cuenta que el fútbol es de interés público, quizás intentar una declaración oficial ante el Parlamento Europeo, donde se declare el fútbol como algo intocable, realmente intentar una acción ante el Tribunal General de la Unión Europea, ir para el TAS, o sea, se iban a plantear incluso un conflicto de competencia donde cualquier sujeto de derecho, en derecho del deporte, diga, bueno, ¿y a quién le hago caso? O sea, realmente qué genera el efecto jurídico como tal. Y tomando en consideración, no sé si lo viste, Antonio, creo que sí, la decisión del juzgado de Madrid, con competencia en asuntos mercantiles, donde realmente la prohibía a la UEFA y a la FIFA, les decía prácticamente, no me toques a estos niños. Entonces, yo decía, bueno, este juzgado de Madrid tiene competencia sobre la UEFA y la FIFA. Creo que de manera unísona hemos dicho, no, inicialmente yo digo, no tiene competencia, pero no sé qué opinión tienes tú al respecto sobre el conflicto de competencia que pudiera presentarse y por qué actuaron de una vez con respecto al juzgado de Madrid. Bueno, la última pregunta es política, ¿no? Es muy sencillo. Sí. Yo lanzo un comunicado. Me están quemando desde antes de que yo lance ese comunicado. Me queman. En la noche más o menos enderezo la balanza con una entrevista en el Chiringuito. Al día siguiente me amenazan con que me van a sacar. Yo ya tengo que tener mi arsenal de abogados listo y todo cuadrado. Pum, meto la medida y solicito la medida cautelar, que al final eso es lo que es. Y cuando lo hago, bueno, me la otorgan por X, Y o Z. Pero luego veamos el conflicto de competencia. Y hay una jugada interesante de los abogados, porque fíjate que no es solo contra la FIFA y la UEFA, sino también contra la Liga de España. Entonces, sobre la Liga de España, ¿me vas a cuestionar la jurisdicción? No,
porque la Liga de España está en España y está dentro de la competencia. Ujú. Ahora, un juzgado mercantil, mira, es dudoso. Habría que analizar muchas cuestiones que yo no tengo para hacerlo, pero lo primero que hay que hacer es analizar los criterios de atribución de jurisdicción. Dentro de esos criterios de atribución de jurisdicción, yo recuerdo hace tiempo, hace unos 12 años, cuando estudié Derecho Europeo, que había un criterio que es por el cual le llegan las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, a la FIFA y a la UEFA, y es que cuando hay algo que tiene impacto en Europa, ciertos órganos judiciales tienen competencia para decidir sobre ese impacto como tal. Entonces, cuando tú impactas algo dentro del espacio Schengen, hay tribunales que tienen competencia. Que el de Madrid la tenga o no, mira, ahí sí estoy dudoso de este respecto, ¿no? Pero de que sí puede haber, puede existir la atribución de competencia, es claro, porque ya ha pasado en el caso Bosman, y en el caso Bosman todo empezó en unos juzgados franceses o belgas, no recuerdo bien, y escaló. A partir de ahí estaba demandada la UEFA y la FIFA también. Entonces, yo sí que no veo que eso sea muy imposible, porque nosotros tendemos a pensar que España es como Venezuela. No, bueno, yo estoy dentro de mis fronteras y no puedo ir más allá de mi frontera. Pero la verdad es que recordemos que ellos están en la Unión Europea y funciona un poco distinto. Entonces pudiera haber eso. Suiza no es parte completa de la Unión Europea que yo sepa, capaz estoy equivocado, pero sí es parte de unos tratados de la Unión Europea como el Tratado Schengen del territorio. Entonces habría que ver exactamente cuál es el estatus, pero yo creo que esto sí se puede hacer. Yo lo cuestiono, Creo, yo lo cuestiono según la materia. Según el territorio, yo tendría esa misma duda que tienes tú. Indudablemente creo que el alcance de las medidas cautelares, porque las leí completas, son confusas prácticamente, y yo creo que son inejecutables también, pero realmente creo que fue una movida inicial como para generar aún más la confusión que ya está establecida, y que realmente uno dice, bueno, pero la Superliga realmente es una institución conformada conforme a derecho. O sea, realmente no tenemos los estatutos a la mano, no tenemos el contrato que firmaron inicialmente, porque tiene que haber un papel firmado, por más que el contrato se perfeccione inclusive a viva voz o con la intención de cada uno, con un apretón de manos, eso lo sabemos. Pero aquí tiene que haber formalidades, porque se habló de derechos de televisión que los iba a llevar una compañía española. El poder financiero, el que iba a financiar la Superliga, se habló de JP Morgan, con una cifra, bueno, que nos cuesta también manejarla o pronunciarla. Entonces, el simple hecho que digan, hoy sí estamos y mañana me bajo de esto porque no me conviene, realmente yo no sé si quedaron peor que inicialmente cuando manifestaron su intención de conformar la Superliga. Bueno, yo te digo algo. Primero, no creo que hayan quedado peor de lo que ya quedaron. Creo que más bien enderezar el entuerto, ¿no? Porque además la amenaza brutal que recibieron los clubes ingleses, según lo que reportaban esta mañana, fue descomunal, donde Boris Johnson les dijo, mira, es que voy a desaparecer estos clubes. Es que voy a iniciar una legislación contra la actividad monopólica de estos clubes, no sé qué, y lo voy a meter en la House of Commons y voy a hacer todo esto para que los Lords y los Commons decidan, y voy a hacer esta medida y esta otra medida, porque además ayer se reunió con los otros 14 clubes. Con los otros 14 clubes se reunió. Entonces, cuando tú observas todo eso, yo creo que no puedes quedar peor de lo que quedaste. Creo que mejoraste tu posición y creo que ibas a perder mucho más, porque nuevamente no es un conflicto multilateral. Aquí te están jugando algo, y yo creo que este es el punto, el quid del asunto. Es que estos clubes con dueños americanos que convencieron a los demás, la verdad es que no entendían que la cultura del fútbol no iba a permitir eso. El peor enemigo de ellos fue la cultura del fútbol, porque fue lo que hizo que directamente se rechazara todo lo que ellos proponían.
Y eso hizo que salieran adelante muchas personas con poder a enfrentarlos. Y ahí es donde está el quid, porque a la Superliga la parte prácticamente el gobierno británico, con un Boris Johnson que tú sabes que es como, hace unas cosas locas. Y esta fue una de esas cosas locas que favoreció a los que están a favor de que esa Superliga no se dé. Pero eso no significa que haya sido que podían quedar mejor de alguna manera o peor, ¿no? Ya, yo creo que esa es la verdadera razón. Quedan mejor porque se salen, pero la gente está dolida. Hay una herida ahí. Hay una herida y yo creo que todo el que tiene simpatía por esos clubes tiene una herida con el club. Y dice, o sea, me traicionaste. Hay agua derramada. ¿Y cómo recoges esa agua? Es difícil. Pasito a pasito. Y en plena competición, ¿qué es lo que también yo pensaba, ¿no? Ya en el tema deportivo, ahora se van a generar muchas polémicas. Un penalti dudoso al Madrid, bueno, es porque es enemigo declarado de la UEFA o de la FIFA, entonces no se la van a poner fácil. Le puede pasar a 3 de los 4 que están en disputa en la Champions y para ver, 2 de los que están en disputa en semifinales de la Europa League. De cualquier cosa que pase, cualquier tarjetita van a decir es que la UEFA le está pasando factura a estos traidores, a estos cuervos que vinieron a sacarnos los ojos. Mira, yo te voy a decir algo que decía la expresión. Antonio, ¿qué es lo que viene ahora? ¿No? Porque se ha hablado lo que dice Rafael, de que le viene supuestamente un posible arbitraje desfavorable o las supuestas sanciones. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, primer punto, hablemos de la reputación. El presidente Joao Belange, expresidente de la FIFA, solía decir algo en lo que yo creo que él tiene razón y tiene una buena lógica. Y dice, noticia buena o mala en el fútbol dura 7 días. Eso es todo. Ya viene el próximo partido, la gente se pasa el switch y ya está pensando en otra cosa. Así que yo creo que en 7 días ya las cosas empiezan a ser mejores para estos clubes. Por ejemplo, el Manchester no juega a mitad de semana, ya el sábado es que puede empezar a respirar. Los que juegan hoy ya pueden empezar a dar la primer paso de página. Lo segundo es que ¿qué viene ahora? Ahora viene realmente una discusión de la Champions. Debería darse una discusión de la Champions League. Y eso debería ser lo que presentaron el lunes de la Champions League. Me pareció horrible también. Lo de los 36 equipos y no. De verdad que detestable. Formato 2024. Sí, yo creo que eso todavía se va a volver a discutir, debe volverse a discutir. Creo que la Asociación de Clubes Europeos tiene nueva directiva. Creo que ese formato no va a ser el definitivo. Así lo den como definitivo. Va a haber más discusiones sobre ese formato. Creo que ahorita van literalmente a apartar bastante fuertemente a estos clubes. Por un poquito les van a hacer sentir el dolor de su equivocación. No sé cuánto, porque espero que no se les pase la mano después de que los europeos aprendieron en la Segunda Guerra Mundial a no caciquear al vencido, pero algo le van a hacer, va a tener consecuencias, no va a haber sanciones. Fíjate que la UEFA les abrió los brazos y le dijo, saber recapacitar, eso es de sabios. Qué bueno que recapacitaste a todos los. Qué bueno que volvieron y reconocieron el error. Sí, tómate, exacto, toma tu buen chico. Yo no creo que les van a castigar así. Pero sí, mira, el Manchester United perdió su puesto en la UEFA, perdió su puesto en la ECA, y eso va a tener consecuencias políticas para el Manchester United. ¿Por qué? Porque el fútbol se juega tanto dentro como fuera de las oficinas. Y sí, esas ventajas a veces se consiguen ahí para muchos clubes y para muchas cuestiones. Tal vez no son muchas, pero pueden hacer la diferencia entre ganar y perder. Entonces yo sí creo que estos clubes tienen que apagar un poquito y aguantar un poquito el baño que les viene encima, y dentro de un tiempo van a mejorar las cosas y sí se va a volver a discutir la Champions League y todo esto. Yo creo que sí. Creo que vienen cambios para el fútbol y siguen viniendo todos los días. Creo que la FIFA cambió de liderazgo y a pesar de que hay muchas cosas malas, también hay cosas muy, muy buenas. La FIFA está cada día más transparente.
está cada día trabajando más en mejores áreas. No todas las áreas son cuestionables, pero ahora vemos más participación de los jugadores. Esto va a cambiar el sistema de transferencias otra vez. Entonces, bueno. Yo pregunto rapidito, que uno no para de pensar, sobre todo desde el domingo, ¿no? Sobre todo viéndolo de manera individual, club por club, independientemente de cómo estén conformados. Por ejemplo, el Real Madrid. La asamblea es la que manda, independientemente de la junta directiva. Se convoca una asamblea de socios, porque hay mucha gente molesta con Florentino Pérez. Y dice, bueno, yo quiero, ya que la UEFA y la FIFA no los va a sancionar, yo quiero como club sancionarlo, aunque sea moralmente, aunque sea tenga un llamado de atención, un pedido de moción de censura, porque un presidente no puede realmente decidir por todos los socios y lanzar por un despeñadero a un club con tanta historia y que quede realmente señalado, porque es el único que queda realmente firme con respecto a la Superliga. Yo creo que una asamblea de socios que se convoque de manera urgente para sancionar esa cabeza visible, que en este caso el presidente, yo creo que pudiera darse, no sé, a lo mejor es un pensamiento alocado y aventurado, pero lo estuve pensando en el día de hoy y quería comentarlo. Yo me parece que tienes toda la razón. Eso puede pasar en el Barcelona, puede pasar. Puede haber retaliaciones, así como las acciones de estos clubes subieron, puede que bajen ahora. Son tantos temas. Yo no te digo que no va a tener, pero las consecuencias son muy difíciles de pensarlas todas, especialmente para nosotros que estamos fuera. Pero sí, todo eso puede pasar, pueden venir sanciones internas. Yo creo que va a pasar, no lo sé. Creo que Florentino Pérez, más allá de digamos, esta metida de pata, en los últimos 20 años, y yo tengo que reconocerlo, porque muchas veces pensé en contra de lo que él hacía, ha sido realmente un tipo arriesgado que ha logrado las cuestiones más impresionantes, y uno se tiene que sacar el sombrero con él, porque Florentino Pérez ha salido de muchos aprietos. Recuerdo cuando los Galácticos y despidió a Vicente del Bosque, y bueno, no le salió bien, y cuando tenía a Rafael Benítez, que estaba construyendo su segunda tanda de Galácticos, y se empeñó en sacarlo, no me acuerdo si fue a Rafa o fue al italiano anterior, pero él cambió varios técnicos y él estaba empeñado en que era Zidane, y hizo un capricho de que fuera Zidane, y Zidane vino y ganó 3 Champions seguidas, que no pasaba desde hace 20, 30 años, y tú te quedas así como, wow, tanto que critiqué el nombramiento de Zidane, y bueno, ahora me tengo que callar porque este tipo sabe más que yo. No, yo no creo que era suerte cuando Zidane empezó. No, yo no creo que era suerte en nada, ni el pensamiento de Florentino fue suerte. El tipo tuvo una visión que no tuvo más nadie y que no la ha tenido hasta ahora y que nadie entiende por qué funciona, pero funciona. Sí. Ya tenía muchos aciertos. Y creo que los aciertos de Florentino también da para otro programa también, porque son muchos, ¿no? Sí, es que ahorita está de malas, ¿no? Pero yo creo que va a salir de esta. Es lo que tienes que apagar un poquito la imagen. Él tiene que bajar un poco tú sabes, pero yo estoy seguro que va a salir de esta. Ha salido de muchos peores. Tal vez me equivoco y tal vez lo sacan mañana. Bueno, la vida puede ser así. Sí. Yo tengo fe en que si ha salido de peores situaciones, puede salir de esta como está. Sí, bueno, nos tenemos que despedir porque obviamente esto era una cápsula de Nada es Normal. Agradecerte, Antonio, por el tiempo que nos has dedicado. Las puertas siempre están abiertas y bueno, esperamos tenerte muchas oportunidades más porque la verdad que aprendemos y la pasamos bien contigo. No, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. De verdad que muy contento de estar aquí. Además que creo que pude hablar de otros temas porque siempre estoy enfocado como en lo legal. Aquí por fin puedo dar una visión un poco más global de lo que yo pienso. También ya ha pasado un poco la vorágine y ya he podido calmar los pensamientos porque es difícil muchas veces. No, es que queremos ya va, espérate, yo ni sé qué pensar. Dame un segundo. Claro. Entonces, bueno, gracias a ustedes, en verdad. Gracias, Lizardo. Un placer verte como siempre.
qué bueno volverte a ver después de que trabajamos juntos. Gracias, Rafa, hermano, colega, de verdad que gracias por esta invitación. Así que la pasé buenísimo. Rafa. Bueno, encantado. Esto fue una cápsula en vivo donde hemos hablado sobre todo los efectos y consecuencias de lo que no queremos graduarnos de futuristas, obviamente, y no somos brujos, pero esto fue un mero análisis que hicimos desde lo legal y deportivo, sobre todo de lo que nosotros pensamos. Esto es un espacio de opinión, de libre opinión, sobre todo de fútbol, y bueno, encantado con Antonio, muchas gracias, de verdad, por fin que estuviste con nosotros, y bueno, esta es tu casa y te esperamos de vuelta. Muchas gracias. No, gracias. Un abrazo a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Antonio. Un abrazo grande. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.